Aquí nos encontramos otro domingo más, gente bonita, y bueno, las conexiones que a veces nos ven unas pasaditas allí, pero bueno, hoy estamos en este domingo, los domingos para mí son muy especiales porque me conecto con ustedes con temas maravillosos. Hoy trabajaremos un tema fantástico. Hoy vamos a trabajar acerca del autismo, vamos a trabajar acerca de la nutrición en el autismo y vamos a tener una gran acompañante, una gran invitada que es Isabel García. Isabel García es una nutricionista que nos va a dar las herramientas de valor. Gracias a los que se están conectando, a Iram, tenemos a Nay Zambrano. ¿De dónde se están conectando, gente bonita? Yo voy a ir colocando aquí el tema, la nutrición en el autismo. ¿Ok? La nutrición en el autismo. ¿De dónde se están conectando en el autismo? ¿Ok? Vamos a esperar aquí a que se conecte Isabel García para nosotros darle la apertura al tema como tal en el día de hoy. Y bueno, el tema ya quedó fijado. Bueno, gente bonita, hoy vamos a trabajar del autismo. El autismo, el trastorno del espectro autista, en donde hay diferentes vertientes que conversar y darnos cuenta de que es un trastorno del neurodesarrollo que se nace y que se muere con el trastorno, ¿ok? Y que depende del grado de apoyo que él requiera, necesita de un acondicionamiento en diferentes áreas, por tanto requiere de un equipo multidisciplinario, de psicología, de nutrición, de inclusive terapia ocupacional, de psiquiatría, ¿ok? Saludos a Renoy, que está desde España, donde se están conectando, Mariana, May, esta gente bonita. Y bueno, como les estaba diciendo, el trastorno del espectro autista necesita de un acondicionamiento del aspecto nutricional. El aspecto nutricional, el cual le va a permitir tener un mejor desenvolvimiento, ya que cuando nosotros nos ponemos a insertarnos, a estudiar más este trastorno, vemos que existe inclusive a nivel gastrointestinal diferentes estructuras que no digieren bien los alimentos. Hoy tenemos a Isabel García, que ya la estoy viendo por aquí conectada, en donde le voy a enviar su invitacioncita y nos vamos a conectar en comenzar este tema de gran valor y vamos a ver, gente bonita, porque había muchas preguntas. Quisiera que si tienen preguntas pueden hacerlo por aquí en este directo, que yo misma las voy a ir relatando a Isabel. Y bueno, mientras tanto, mientras saludo a esta gente bonita, voy a mandarle una invitacioncita a Isabel Nutrición, ¿ok? Y bueno, ya dentro de poco tenemos a nuestra invitada especial desde Venezuela, nutricionista maravillosa, Isabel García, que nos va a dar herramientas básicas en cuanto a la nutrición del autismo y cuáles son las vertientes necesarias. ¿Ok? Vamos a esperar que ella acepte la invitacioncita. Mientras tanto, bueno, tenemos que darnos cuenta de la importancia que conlleva la nutrición, la importancia que conlleva a la adquisición de conductas y sobre todo a lo que es el contexto de entender y comprender que esta población requiere de un acompañamiento, ¿ok? Vamos a ver, yo voy a ver esta invitacioncita aquí que me está haciendo. En donde vamos a tener las herramientas que todos estamos esperando en materia de la nutrición y en el autismo. La neurodiversidad, arriba el autismo y con la alimentación muchísimo más. Muchísimas gracias, Isabel, por conectarte en Listo, el día listo. de hoy conmigo. Bueno, yo muy encantada de que estés aquí en el espacio. Muchísima gente ya conectada con este tema y esta gente es una gente maravillosa del color azul que me acompaña desde mucho tiempo y yo como especialista hoy quise buscar a una tremenda invitada y tenemos aquí a Isabel que nos va a dar herramientas importantes en materia de nutrición. ¿Cómo te sientes, Isabel, en el día de hoy al encontrarte conmigo? Hola María José. Bueno, fue difícil, la conexión ha estado un poco complicada por acá. Entré, bueno, me costó, pero ya estoy acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema bastante interesante que está en auge, ¿no? El tema Exacto. del autismo.
Sí, y fíjate que yo estaba conversando con ellos y le hablaba de que existen diferentes niveles de apoyo que requiere esta población, dependiendo de las conductas que tienen adquiridas, pero que la nutrición es una globalidad que todos ellos necesitan tener un acompañamiento multidisciplinario y que la parte de nutrición es sumamente importante para la adquisición o para la extinción de algunas conductas, porque a veces en el estudio del autismo hay una profundidad tal que a veces la connotación de lo que ellos ingieren a nivel alimentario puede conllevar a crisis o puede conllevar a desórdenes de comportamiento. Ahora, tomando en cuenta las características del autismo, una de las áreas más importantes es el de la integración social y por lo tanto, esa integración social me indica también que tengo que tener un ser sano, un ser que tenga la oportunidad de integrarse y que exista también una alimentación para ellos propicia. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a la importancia de la alimentación en el autismo? Bueno, la importancia de la alimentación en el autismo es vital, ya que de allí va a depender, como bien lo acabas de decir, la integración social, una mejor respuesta a su comunicación, tanto verbal como no verbal, y lo va a ayudar, bueno, a integrarse socialmente, a poder hacer una vida normal, que es lo que se quiere y es lo que se busca dentro de la neurodiversidad y que nosotros también como sociedad aprendamos a aceptar que bueno, que hay personas que tienen esta condición y no por eso son personas extrañas, raras, todas las etiquetas que muchas veces se le coloca. Sencillamente son diferentes, pero que también pertenecen a nuestra sociedad. Sí, y fíjate que hay algo importante en este aspecto de las etiquetas y de no conocer que tenemos que darnos cuenta que e incluso yo hablaba de que hay condiciones que son para toda la vida, pero en el campo de la nutrición, yo por llamar alguna condición, tenemos la diabetes, en donde también tiene que tener un control nutricional. Y a veces hacemos, como decir, una diferenciación en que porque tiene autismo, él solamente no puede consumir alguna sustancia en particular, pero hay otras etiologías que también. Ahora, el comer balanceado es una parte muy importante en este tema que se estudia del autismo. Los alimentos, hay algunos que aumentan la energía, se habla tanto del gluten, se habla tanto de por qué hay algunas estereotipias que son estimuladas por algunas sustancias que ellos consumen y existe alguna irritabilidad por el mismo contexto también de su etiología y también de la hipersensibilidad gustativa. Hay muchos aspectos en el autismo que es importante tocarlo. Ahora, ¿qué recomiendas tú a nivel de los alimentos? ¿Cuáles serían alimentos que tú consideras que serían importantes tenerlas en una dieta de una persona con autismo? Ok, bueno, vamos a hablar de alimentación, entrando al tema de lleno. Eh, o sea, la alimentación de un paciente con autista, con hiperactividad, inclusive con Asperger, debe basarse en un buen aporte de proteínas, de origen tanto animal como vegetal, grasas y carbohidratos. Ahora, el tema viene siendo cuáles proteínas sí, cuáles proteínas no, cuáles grasas sí, cuáles carbohidratos no. Allí está, como quien dice, el meollo de la situación. Entonces, fíjense, dentro de las proteínas es importante, por ejemplo, consumir el pollo, el pescado, el salmón, el atún, carne, por ejemplo, de pato, de pavo, de cordero. Este tipo de carnes es vital en la alimentación, ya que les va a aportar no solamente proteínas, le va a aportar también oligoelementos importantes como son el magnesio, el zinc, y el omega 3, que son vitales en la alimentación. Cuando hablamos qué proteínas no debe consumir, bueno, entramos entonces en el tema de los lácteos. ¿Y por qué los lácteos no? O sea, los lácteos provenientes de leche de vaca. Porque resulta que los lácteos contienen lactosa. Y la lactosa, muchos no poseen la enzima lactasa para poder digerirla. Entonces, a nivel intestinal, muchas veces produce fermentación, disbiosis y como consecuencia trae
diarrea, entonces ocasiona permeabilidad y no es lo más recomendable para un paciente autista. Debemos de recordar que una de las principales causas viene justamente de la alimentación. Entonces, si hay un intestino inflamado, un intestino permeable, donde entran cualquier cantidad de toxinas, agentes patógenos que viajan vía sanguínea al cerebro y producen entonces inflamación del cerebro y con esto producen todos los síntomas que se manifiestan en un paciente autista, como son la irritabilidad, la hiperactividad, la poca interacción social. Entonces justamente debemos de sanar ese intestino permeable. Por allí debemos de comenzar. ¿Okay? Entonces, ¿qué otras proteínas? Si hablamos del tema de las proteínas, entonces tenemos lácteos, tenemos mantequilla, que es un derivado del lácteo, tenemos el yogur, que también es derivado del lácteo, y tenemos los quesos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál otra opción podemos tomar? Bueno, entonces sustituimos la leche de vaca por leches vegetales. Entonces, dentro de las Ok. leches vegetales tenemos leche de coco, leche de almendras, leche de avellana, que también nos sirve. Inclusive hay yogures que han hecho a base de este tipo de leches vegetales, que es una excelente opción. No solamente para darle variabilidad a la alimentación, sino también para un aporte óptimo de calcio. Exacto, porque Eso. fíjate, disculpa que te interrumpe, pero eso es un aspecto importante, de qué manera existe este alimento, causa diferentes situaciones en el niño y cómo puede haber una variabilidad. Ahora, ¿qué más nos puedes decir acerca del lácteo? Del lácteo, bueno, eso con relación a la lactosa. También tenemos que tomar en cuenta que el lácteo posee unos aminoácidos que son la caseína. Entonces, la caseína produce péptidos morfínicos. Estos péptidos morfínicos viajan a través del torrente sanguíneo en un intestino permeable y ocasionan lo mismo, más o menos, es como un parecido a lo que puede ocasionar las sustancias opiosas en los pacientes autistas, causando irritabilidad, porque sencillamente ellos a nivel de la digestión no pueden digerir este tipo de péptidos porque no cuentan con las enzimas necesarias. Entonces tenemos la caseína, que proviene de los lácteos, y la lactosa, que no es lo más recomendable. Ok, fíjense la importancia de aquellos alimentos que nos ha mencionado Isabel. Y hay algo que a mí me llama la atención porque en tantos años de trabajar con esta población existen diferentes alimentos que aportan neurológicamente a estos chicos y muchas veces se ha hablado o se ha hecho una discusión acerca de la medicación, pero existen también alimentos o suplementos nutricionales que son importantes también para ellos, ¿no? Y uno de los que quería mencionarte en el caso del día de hoy, que tiene un impacto y se ha determinado en los estudios, es lo que es el magnesio y el zinc. Estos complementos nutricionales, de qué manera acondicionan a que se ha visto que el niño está como más despierto, el niño está como más alerta. Ahora te pregunto, ¿se recomienda en el autismo estos componentes como tal en la alimentación? ¿Qué alimentos pueden tener esto como tal en los alimentos? ¿Dónde los puedo yo conseguir en los alimentos? Ok, bueno, el magnesio está relacionado con con muchas actividades bioquímicas en el organismo, o sea, sus ventajas. Y una de las ventajas también es que actúa a nivel del cerebro también en las sustancias como dopamina, serotonina, que son endorfinas, y entonces por supuesto que la suplementación con magnesio en los pacientes autistas o con Asperger es de vital importancia. Magnesio, mira, magnesio lo encontramos, por ejemplo, en alimentos de hoja verde como las espinacas, como las acelgas. Dentro de las frutas tenemos los albaricoques, tenemos los dátiles, ¿ok? Tenemos también el salmón, contiene magnesio en buen aporte. Las carnes rojas también contienen magnesio, el atún. Las lentejas, que son tan maravillosas en la alimentación, también contienen un gran contenido de aporte de magnesio. El zinc va a actuar
a nivel del intestino, porque ayuda a mejorar funciones, alivia lo que es la ayuda a recuperar un intestino permeable, ayuda a absorber mejor los nutrientes, desinflama. Entonces el zinc es un aliado perfecto a la hora de que resguardemos o mejoremos el intestino. Debemos de recordar siempre una cosa importante, que nuestro segundo cerebro viene siendo el intestino, y es que hay una relación muy íntima, eje cerebro-intestino. Entonces, pareciera que no, pero sí. Entonces, depende de lo que tú consumas, va a ser, tu funcionamiento cerebral va a estar totalmente, eh, o sea, se va a desempeñar muchísimo mejor, pero todo va a depender de lo que consumas. No solamente quería hablarles en cuanto a suplementación, es importante también el omega 3. El omega 3, el aporte de omega 3 que lo conseguimos en salmón, en atún, en ostras, en las semillas de lino, lo podemos, está muy relacionado también con el desarrollo y una mejor respuesta neurológica a nivel cerebral. De hecho, cuando estás embarazada, que comienza allí la vida, la nutrición, eh, uno de los suplementos que te mandan a tomar es omega 3, Ok. precisamente por eso, pues. Estamos, que uno de los primeros órganos que se forma es el cerebro, entonces el omega 3 es indispensable, imagínate, desde el embarazo. Sí, y fíjate que mucho se ha estudiado acerca del omega 3 y las ventajas en el cerebro en cuanto a que hasta el funcionamiento de los neurotransmisores y lo que aporta a nivel de crecimiento en lo que son las neuronas en esta población. Entonces, en este aspecto, vean la importancia de que estábamos hablando de alimentos y de suplementos nutricionales que son importantes que se les aporten a estos niños porque hacen un impacto definitivamente en la alimentación y quería hacer este insight tan importante que hiciste que el intestino con lo que es el cerebro tiene una conexión perfecta. Por tanto, lo que consume también va a ser cómo va a ser su función mental. Ahora, yo buscando y buscando a nivel del tema de la nutrición, existen se debate en algunos seminarios acerca de algunas sustancias en particular que consideran que no deberían ser aplicadas en el contexto de la nutrición del autismo. Y por lo menos señalan el aspecto del trigo, de la centeno, de la cebada, de la avena. ¿Cuál es el impacto que pueden ocasionar estas sustancias? ¿Se convierten en gluten o cuál es por qué se debe consumir con más precaución? Ok, fíjense, comenzamos hablando en cuanto a nutrición del aporte proteico. Ahora hiciste una buena pregunta, que es el tema del gluten. El gluten, entonces, ¿dónde conseguimos el gluten? El gluten es una proteína que contiene gliadina, y esta proteína lo encontramos en algunos carbohidratos. Pero ¿cuáles son esos carbohidratos? Entonces tenemos el trigo, la avena, la espelta, la cebada, el camú, el cuscús, ¿ok? Contienen grandes contenidos, o sea, tiene una gran cantidad de gluten. Entonces, este gluten eh, sucede más o menos lo mismo que sucede con la caseína de los lácteos. Ellos forman péptidos morfínicos a través de esta gliadina. Entonces, estos péptidos morfínicos a nivel del intestino también penetran en un intestino permeable y viajan al cerebro, entonces ocasionando alteraciones neurológicas que se van a evidenciar en el comportamiento y en la conducta de un autista o de un Asperger, inclusive hasta de personas con hiperactividad, porque son personas que tienen una sensibilidad bien marcada y bien especial. Y cuando hablamos de sensibilidad, es una sensibilidad generalizada, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel de todos los sentidos, el olfato, el gusto, el sonido, los colores, la visión, entre otras características. Sí, hay algo
que yo que tenía mucho interés en hacerlo público aquí, era el perfil de la tolerancia a los alimentos en cuanto a a lo que es la etiología del autismo. ¿Cuál es la importancia de este perfil de selectividad que debemos practicárselo? Esto es un enfoque necesario, ver cuál es la selectividad en los alimentos que debemos hacer, la tolerancia que tienen en algunos alimentos, hacerle la práctica o la prueba de esto en esta población. Sí, sí es importante. Allí radica la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario, que entonces entra en juego la pediatra, la nutrición, el psicólogo, la psicopedagoga, la terapista ocupacional, todos juegan un papel importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de intolerancias, hay dos test importantes que se deben hacer, que es el test de las inmunoglobulinas, o sea, un test que te hacen un pinchazo y te ven cuántas, más de 200 alimentos, a qué específicamente eres intolerante. Entonces, cuando tienes esta prueba, es más fácil para nosotros, los nutricionistas, trabajar Ujú. en base a lo que realmente tienes intolerancia, aparte de lo que ya realmente se conoce acerca del gluten y los lácteos, pero no quiere decir con esto que no seas intolerante a otros alimentos. Entonces se trabaja mucho más fácil y a nivel psicológico, para saber patrones de hipersensibilidad, hay pruebas como son la S2 sensorial, que también que cuenta, pues es un cuestionario que se hace sobre todo a los cuidadores y padres para observar y ver cuál a nivel de la propiocepción puedan ayudar más al paciente. Ok, por aquí no sé qué persona fue, pero yo leí una pregunta que decía que sí, ajá, aquí está, la señora Ana Laura, que nos hace la pregunta si estas sustancias, por ejemplo, lo que habíamos hablado del gluten, de la leche, causa el mismo impacto en la población con el déficit de atención, con hiperactividad. Sí, 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 es que está íntimamente Ok, vinculado, pues, o sea, ok. están íntimamente vinculados. Fíjense, algo importante que deben de saber los que son cuidadores o los padres de los niños con autismo es que uno, el autismo no se cura, sencillamente podemos ayudar a mejorar su calidad de vida y su calidad de vida a reincorporarse en una sociedad donde ellos puedan tener una mejor interacción social, donde puedan haber, donde les permita sociabilizar y expresarse eh, en en este mundo, pues en este día a día, va a depender de la alimentación. Y la alimentación tiene que ser un hábito per se. No puede ser, bueno, yo le hice la alimentación toda la semana, pero el fin de semana resulta que fuimos al cumpleaños de X y persona y entonces había torta, había refresco, había... Y Sí. entonces, ¿qué hicimos? Perdimos todo el trabajo que hicimos en la semana. Entonces, para ver realmente un cambio, tiene que tener, o sea, un cambio realmente palpable, realmente tiene que un año haciendo una alimentación basada y guiada y asesorada por un nutricionista especial para pacientes autistas, sin gluten, sin caseína, para y una vez que el paciente y los cuidadores, sus padres vean la diferencia, no van a querer volver al gluten, ni a la galletica, ni a la tortica, ni a nada de eso. Exacto. Sí, y fíjate que hay algo importante que también en materia del gluten yo siento que debemos descontaminar totalmente eliminar esta sustancia y empezar a buscar que otros paliativos pueden ser enriquecedores para él a nivel de su funcionamiento. Hay algo que es muy importante resaltar en el autismo. Una de las características importantes es el aspecto de la hipersensibilidad gustativa, ¿ok? Es irritabilidad a ciertas sustancias. Por ejemplo, sustancias que son muy porosas o sustancias que son... ¿De qué manera se puede manejar un poco este contexto?
Ok, el contexto de la sensibilidad hacia las texturas, que muchas Exacto. veces se ve no solamente, es que no solamente a nivel gustativo, sino a nivel táctil. Muchas Ujú, veces hay niños que solo con tocar, voy a poner un ejemplo, un brócoli les desagrada. Y si ya me ujú. desagrada al tocarlo con la mano, mucho menos me lo quiero llevar a la boca. Entonces, ha sido un tema bastante arduo. Sin embargo, hay sitios, inclusive allá en España, donde han implementado poder ayudar a niños con un equipo multidisciplinario, donde hay terapeutas, hay nutricionistas, hay enfermeras, donde los colocan a hacer las pruebas de sensibilidad o sensoriales, a tocar, a poder Ujú. probar, ¿ok? Que les pueda ayudar poco a poco. Es un trabajo de hormiguita, pero vale la pena. Y es paciencia, pues es paciencia. Muchas veces el éxito ha habido pacientes que los han metido en estas terapias que son importantes para ir trabajando toda y la aceptación y poder incorporarlos a la alimentación. Ok. Ahora Yo, fíjense, ajá, yo particularmente hay unas técnicas que se usan para lo que se llama desensibilizar la boca. Y ok. esas consisten, por ejemplo, comer alimentos tostados, gomitas Ujú. sin azúcar, se usan cepillos de dientes, más o menos como, o cosas de gomas que permitan esta desensibilización y así de esta forma poder entonces optar por alimentos o las diferentes texturas. Ok. Ok, fíjense la importancia de esto, que a veces nos llama mucho la atención a nosotros como cuidadores y también a los padres, pues, porque existen diferentes alimentos que tienen una pequeña textura al integrarlo, e inclusive hablamos de esos niños que requieren hasta de la sopa licuada, bien licuada, porque no toleran ese tipo de sustancia, lo mínimo que pueda estar, y la importancia de hacer este tipo de estrategia que nos has manejado. Ahora, aquí hay una pregunta que Licuadas y dice, coladas. exactamente, licuadas y coladas. Y algo importante que también cuando hacemos estas compotas naturales, también tenemos que tomar en consideración esto de colarlas y tratarlas como deben ser. Sanguino, Patricia, nos habla acerca del azúcar. Ella quisiera saber cuál es el impacto directo que tiene el azúcar en una persona con autismo. Bueno, el azúcar es otro de los carbohidratos que tenemos que eliminar. Y cuando hablamos de azúcar, hablamos azúcar blanca, azúcar morena, papelón, miel, jarabes de maíz, inclusive edulcorantes, porque también pueden llegar a ser tóxicos. Hay que acostumbrar a los niños desde pequeños a que se acostumbren al sabor de la fruta o al sabor de los alimentos, el azúcar natural, por ejemplo, en el caso de las frutas y los vegetales, y no adicionar una, porque también inflama. Está totalmente comprobado la inflamación a nivel intestinal que produce el azúcar, y también muy importante este detalle, es que los niños con autismo son personas que son muy sensibles a las cándidas. ¿Y las cándidas, de qué se alimentan las cándidas? De azúcares. Exactamente. Entonces, y mientras hay cándidas a nivel intestinal, bueno, eso es sinónimo de lo que ya hemos dicho, intestino inflamado, intestino permeable, más fácil viajan estas sustancias que ocasionan esa hiperactividad. Entonces tú ves de repente niñitos con autismo y le dieron azúcar y caminan hasta por las paredes porque Exactamente. sencillamente fue, bueno, el estímulo total. Y lo vemos no solamente en los niños autistas, de verdad. Quiero aprovechar esta cola, como quien dice, para no ofrecer azúcares a los niños menores de 3 años. Porque, mira, aumentamos la propensión a caries, el azúcar es una adicción. Entonces Exactamente. empezamos con un poquito, no, pero es un poquito, es un caramelito, es una chupa, y después poco a poco, entonces ya no es un poquito, el niño te va a pedir más,
y te va a hacer reacciones hiperactivas, te va, o sea, Comportamental, exacto. exacto. Entonces, si eso lo vemos en un niño que no tiene una condición autista o en un niño que no tiene Asperger, imagínate qué puedo quedar para un niño ya con un diagnóstico como este. Entonces, de verdad, Exacto, no son juegos. Yo, dentro de la línea de edulcorantes, en tal caso, como endulzante pudiera sugerir la stevia, porque la stevia, bueno, es natural, viene de una planta y sin embargo también en cantidades pequeñas. Pero mi exacto, sugerencia de verdad es adaptarlos al no consumo de azúcar. Y esto va para todos. Por supuesto exacto. que el niño, una vez que se escolarice, estoy hablando de los niños que no tienen Asperger, lo va a conocer, pero no seas tú el que en casa seas el promotor principal de jugos, bebidas azucaradas, refrescos, cantidad de chucherías, etcétera. Sí, y hay algo que es importante, que el hecho de que no deje esta sustancia del azúcar no es excluirlo de él poder tener eso, es algo no beneficioso para su salud, ni para cualquier niño estándar, como lo habías manifestado. Y una de las cosas es condicionar a que el niño tenga una alimentación más natural. Y hay algo que yo pienso que no es cuestión de la educación alimenticia que le puedas dar a un niño, pero la parte del consumo de las verduras, el consumo también de las frutas es importante, y muchas veces hablamos de productos muy procesados que tampoco son beneficiosos para ellos, porque tener un jugo que sea enlatado o un jugo que sea procesado también tiene un componente increíble. Y algo importante también, que nosotros saturamos tanto de azúcar que sin darnos cuenta estamos conllevando a un problema más grave, que podría ser hasta una diabetes, porque de repente hay niños que son gorditos y seguimos dándole el azúcar que es procesado y no le hace bien. Sangui nos hace otra pregunta. ¿Cuáles serían los 5 alimentos principales que no deberían faltar en la dieta de un niño con autismo? Ok, 5 alimentos principales. Tenemos proteína, pollo, pescado, carne, corderos, eso no puede faltar, su proteína. Vegetales, frutas y legumbres, caraotas, arvejas, lentejas, garbanzos. Y por último, las verduras como son los tubérculos, que si papas, yuca, plátano, apio. ¿Ok? Esos son los 5 alimentos que no deben de faltar en la alimentación de un niño con autismo. Ok. Ella nos Y hace las también. grasas, me faltaron las grasas naturales como la del aceite de oliva, el aguacate, que tienen un buen aporte de grasas y que son importantes en la alimentación. Bueno, ya Ok. dije 6. Bueno, vayan ahí anotando, y además que quedan diferidos también lo pueden ver. Aquí Sangui nos dice qué horarios de comida deben seguir y qué alimentos estarían mejor indicados en la noche para inducir el descanso. Ok, bueno, es una pregunta bastante interesante. Deberían de ser 3 comidas principales, que sería desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas, una merienda a media mañana, una merienda a media tarde. Entonces, bueno, vamos a hablar de cuál sería de repente un menú para un autista. En la mañana pudiera ser una arepa. Hay gente increíble haciendo cosas impresionantes y cada vez el tema de la alimentación sin gluten, hay opciones que antes no las veíamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una arepa de batata, de una arepa de plátano o de yuca o inclusive de maíz con quinoa y chía es una opción. Su proteína puede ser, mira, con pollo mechado, con carne molida, con pescado, con huevo al que tolera el huevo. Eso es importante saberlo. Generalmente sugerimos la amarilla porque también la clara por el tema de los péptidos y de la proteína. Sin embargo, tengo pacientes con autistas, pacientes autistas que quienes le hemos hecho la prueba que hablábamos al principio y no ha salido intolerante ni a la clara ni al huevo, entonces podemos trabajar. Entonces el huevo es una excelente opción de proteínas en los casos que lo toleren. Entonces ahí podemos ofrecer una tortillita o podemos hacer
una panqueca de auyama, una panqueca de zanahoria con pollo. Y a media mañana podemos hacer un bol de frutas y puede ser con leche de coco o leche de almendras, que sería una merienda. En el almuerzo, la proteína, pollo, pescado o carne, ensalada y una verdura que puede ser papa, puede ser yuca, puede ser plátano, puede ser batata. ¿Okay? Una Ujú. Ok, merienda sí, sí. a media tarde y una cena sencilla basada en ensaladas, lentejas y proteína, pollo, pescado o carne como un ejemplo, o un omelette también pudiera ser una opción. Ok, fíjense la importancia que tiene la nutrición, tanto para el desempeño de esta persona con autismo y como también para su descanso. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, e inclusive las personas que no pueden consumir el gluten como tal, es, por ejemplo, ver estas madres, inclusive que llegan a mi consulta, que veo que hay demasiada cantidad de alimentos que sé que no son los más adecuados para ellos y se convierten para ellas en, lo voy a decir así abiertamente, como un calvario, ir a un supermercado y saber qué puedo darle yo a mi hijo. Muchas veces se hablan del azúcar, pero muchas veces hay estos productos que llamamos gluten free, que yo pienso que a veces hay que observarlos bien, porque como no aparece la palabra azúcar, aparece la palabra hidratos de carbono. ¿Qué podrías decirnos de esa palabra y la importancia que tiene también para la alimentación en el autismo? Bueno, con los productos gluten free hay que tener una lupa porque muchos no son realmente gluten free. Realmente el gluten, mira, se usa, o sea, gluten tiene casi todos los productos procesados. Entonces, es importante aprender a leer las etiquetas nutricionales y ver no solamente el aporte de azúcares, y dentro de los azúcares entonces también entran los edulcorantes que muchas veces lo colocan como sustitutos, y también el aporte de qué harina, si es una harina, si está hecho con una harina de avena, entonces una harina de avena tiene gluten. Si es Exacto. una harina de trigo o una harina de cebada o una harina, o sea, tiene que ser realmente qué harinas sí pueden, están permitidos, por ejemplo, para hacer ponqués, cupcake, galletas, harina de plátano, harina de arroz, harina de yuca, almidón de maíz, son harinas permitidas para, si consigues un alimento o quieres comprar en el supermercado, que sean con estas harinas sin azúcares y sin mantequilla, ni margarina, tiene que ser aceites. Ok, aquí están preguntando, ahorita vamos a decir al final va dónde están los contactos tuyos. La señora Sangui quería saber los contactos tuyos, lo vamos a dar al final. Ahora, fíjate lo contaminante que es el gluten. Y el gluten es una sustancia que estos niños adoran. Estos niños les gusta muchísimo el gluten y uno es el acondicionante como adulto de dar y darse cuenta de que hasta para nosotros nos afecta y que para este niño es más difícil. Ahora, la toma de conciencia de la persona adulta o de la persona que guía, ¿qué nos puedes hablar de consultas en donde vemos que hay unos padres que tú le das una dieta y le dices, por favor, no consuma el gluten, no consuma tales cosas, y de repente vemos que el niño no puede comer por decirlo así, un helado, pero los ves comiendo ellos caramelos, los ves comiendo helados y los ves comiendo. ¿Cómo es esta cultura de entender que el gluten es perjudicial para toda la población? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, fíjate, siempre lo digo en mis consultas cuando van los niños a mi consulta, y no solamente con el tema de autismo, con el tema de obesidad infantil, con el tema de hipertensión infantil y con el tema de diabetes infantil Está. o de síndrome metabólico infantil. Siempre le digo, señor o señora, si usted trajo a su hijo solamente para que el niño haga dieta, déjeme decirle que la dieta va para toda la familia, desde Exacto. papá, mamá, el hermanito o la hermanita, porque es importante que la familia trabaje en equipo.
Y si yo quiero que mi hijo mejore una condición o supere determinada situación de salud, tienes que ser un ejemplo para ellos. Yo no puedo, por ejemplo, hacerle a mi hijo un pollo a la plancha con una ensalada espectacular y resulta Exacto. que yo hice una pasta con salsa boloña y parmesano y no sé qué para todos los demás. Y nos sentamos todos a comer, nos fue un plato de pasta y el niñito, o sea, nos queda viendo así como que, wow, y entonces realmente para ese niño, ¿qué es lo que va a pensar? Que es un castigo, Sí, y también, que la ¿sabes? Y disculpa que te alimentación, interrumpa, pero esta parte también de decirle, es que tú no puedes comer esto. Es también aprender a educar, es que hay situaciones o cosas que ni tú ni yo podemos consumirlos, no nos hace bien. Es crear exacto. conciencia. Entonces tú tienes que ser solidario con tu hijo, porque el dolor que es para tu hijo es un dolor también para ti. Y a la final, cuando el niño se enferme o cuando es un dolor para ti, es un corre-corre para ti. Entonces tú eres la primera persona en la que te debes de ser solidario y sumarte a esta alimentación. Siempre le doy tips a los cuidadores, le digo aparte, no delante del niño, les doy, mira, entiendo que tú no tienes intolerancia al gluten, que tú te quieres comer tu torta, te quieres comer tu pasta o te quieres comer tu pizza, bien, bueno, con todo el gluten del mundo, pero no lo hagan delante del niño. De repente, Exacto. el día que está en el colegio, bueno, te vas a una panadería y te comes tu pizza o te comes o te vas a un restaurante y te comes tu pasta y saciaste tu necesidad. Exacto. O te comes tu dulce con, bueno, con todas las de la ley, vamos a decirlo así. Sí, Y saciaste tu necesidad y bueno, pero no lo hiciste delante del niño. Y el niño tampoco tiene que por qué enterarse de que hiciste eso. ok. ¿Ok? Entonces, eso es importante. A mí me da risa porque muchas veces yo asesoro niños, bueno, desde los 6 meses, entonces, claro, fíjate, ay, bueno, yo no como brócoli, pero yo sí quiero que mi hijo coma brócoli, ¿verdad? Entonces le ofrezco los arbolitos de brócoli, pero yo pongo una cara así como, Dios mío, no sé cómo te lo comes porque es que horrible. Exacto. El niño capta todo, porque somos seres emocionales y todo eso se transforma en energía. Entonces el niño capta, bueno, pero, o sea, nadie aquí lo come. Y mi mamá o mi papá cuando yo lo estoy comiendo ponen una cara así como que, wow, Dios mío, o sea, de verdad que no sé cómo te lo comes. Entonces, todas esas Sí. son cosas que los niños van captando en el aire porque son unas esponjitas y después no lo quieren. Ay, yo le ofrecí, pero nunca comió. Yo le digo, ¿y usted lo come? No, yo lo compro para ello. Entonces, si usted no es un ejemplo, no puedes pretender que el niño que es más pequeño asuma esa conducta No, y hay, alimentaria. exacto, y hay aspectos importantes en lo que es la educación, porque, por ejemplo, hay niños que hay alimentos que no les gustan y se los comen por necesidad. En este aspecto, nosotros pudiéramos buscar un reforzador, pero buscar un reforzador que tenga las condiciones para este niño, que yo diría por lo menos un fruto seco que tiene aquellos aceites que pueden ayudar para el cerebro, buscar cosas que sean positivas, porque si yo voy a reforzarle que el brócoli se lo va a comer para darle la mitad de una Oreo, no le dé brócoli. No le dé brócoli Exacto. porque entonces, ¿qué pasa? Caemos en lo mismo, buscar los sustitutos. Los jugos, y eso lo he hablado muchísimas veces yo, en caso de los jugos que son ya envasados, son jugos que no deben proporcionarse, porque hay un torrente de azúcar allí inmerso que por más que digan que tienen esplenda, tengan lo que tengan, siempre saben con una cantidad de azúcar. Aquí creo que había una pregunta, dice, eso de la incongruencia, si quieres educar a tu hijo en cómo debe comer, se tiene que ser dando el ejemplo. Así Ahora, es. si nosotros observamos también en estos niños como tal un cambio comportamental, muchas veces se habla del ambiente, se habla de la irritabilidad del sonido, se habla de todos los aspectos y resulta ser que lo que está en esa lonchera o lo que él consume diariamente es el irritante. Ahora, han llegado en tu consulta personas
con autismo que tengan cambios conductuales fuertes y tienen que ver por sustancias que consumen que no son adecuadas. Sí, sí, es que el problema el problema, bueno, es más de lo que venimos hablando. El problema viene cuando los padres no quieren hacerse cargo, o sea, es como que yo pagué la consulta. O sea, yo como papá o como mamá, o sea, imagínate, yo pagué la consulta y lo llevé, Exacto. pero no estoy sumada, no estoy siendo empática realmente con su situación y a medida de que no mejoremos la alimentación, no va a haber cambios en todo lo demás. Entonces, por eso es que el llamado a la conciencia, o sea, si te llegó, siempre le digo a los padres, si te llegó un hijo autista con esta condición, es porque tú puedes. Es que Exactamente. porque tú puedes con eso. Dios no le manda a nadie cosas más grandes de las que pueda solventar. Ah, bueno, que es un reto, sí, es un reto, pero hay hoy en día muchas alternativas. Imagínate antes cuando no habían alternativas y Exacto. etiquetaban a esos niños de locos o bueno, cualquier cantidad de cosas y sin embargo con todo eso salieron gentes brillantes que tienen historias, películas de verdad que conmovedoras, Exacto. porque con pocas herramientas estuvieron padres que fueron mucho más allá para lo que en el tiempo se conocía acerca de la enfermedad. Entonces, ahorita hay muchas más herramientas que te tienes que dotar, bueno, sí, pero las hay palpables con psicólogos, con psicopedagogas, con tu pediatra, con la Exacto. nutricionista, con la terapeuta Y algo, ocupacional. algo que yo pienso que la evaluación que sea multidisciplinaria es esencial en estos niños y algo Esencial. súper esencial. Y ahora yo te iba a preguntar, era lo siguiente, como padres, nosotros llevamos constantemente una alimentación a los niños y vamos a llamarla una alimentación que es saludable, pero vemos que repercute de repente alterabilidad, gritos, crisis y situaciones que pueden estar encadenadas por ese tipo de alimentación. ¿Qué recomiendas tú de llevar un listado de alimentos que consume y también llevar al mismo tiempo el componente si hubo alguna alteración esos días que consumió esos alimentos? ¿Qué planteas tú para esta población? Porque yo diría que muchas veces, como se los digo a todos, no puedo yo tratar a mi hijo con autismo a igual a tu hijo con autismo. Son diferencias. La comorbilidad también es diferente. Yo puedo tener un autismo con un TDAH o de repente tú tienes solamente un Asperger. Entonces, hay que ver estos Exacto. contextos. Pero hay algo importante que me gustaría ver si tú lo que digo realmente tiene una base de llevar un registro de los alimentos que consume y ir observando y evaluando. Esto siempre trae un cambio en su comportamiento, una irritabilidad. ¿Qué piensas de llevar un registro? Totalmente. Eso se llama el diario del autista. Es lo mismo que les recomiendo a mis pacientes migrañosos, el diario del migrañoso. Ok, Anotar los alimentos y porque vamos de nuevo, a veces o sea, yo puedo sugerir carne de pavo, pescado, pero resulta que cuando come pavo, por muy saludable que sea, mi hijo lo altera, que son porque siempre somos, o sea, todos somos diferentes, ¿ok? Entonces ahí es donde hay que ir puntualizando. Eso resulta, cónchale, yo la verdad que me doy cuenta que cada vez que yo le doy el pavo, el niño se altera. Entonces ya ahí puedo discriminar y puedo ir descartando dentro de la lista inclusive que te ha dado tu nutricionista de alimentos recomendables, sobre todo cuando no se ha hecho la prueba inmunológica acerca de que eres intolerante o no. Sabemos que, bueno, que todo es un costo, ¿no? Y un paciente exactamente. con autista, entonces este test es la prueba, es la terapia, son muchas cosas a la vez. Sí, Pero bueno, o sea, si no pudiste, entonces una opción y una recomendación súper válida y no solamente súper válida, súper útil es llevar un diario de comidas muy que te importante. permitan Exacto. ir observando, pues, siempre observando.
Sí, y una de las cosas es, estos son niños que hay que tenerlos observados en todos los campos. Si existe alguna cosa, vamos a poner el caso de que yo tengo una evaluación neurológica y él está medicado por alguna cosa. Si el niño está medicado, pero tiene una alimentación que no es balanceada y difiere a cambios comportamentales, no va a hacer efecto la medicación. ¿Por qué? Porque hay un boom de gluten, porque hay un boom de lactosa, y entonces esto también acondiciona. Por tanto, este tema de la nutrición es sumamente valioso. Quería, Isabel, qué aporte final nos pudieras dar, que ya estamos en el final del live. Ajá. ¿Qué te pudiera aportar? Ajá, ¿qué nos Pero, pudieras decir a esta comunidad tan bonita del autismo? ¿Qué importancia tiene, lleva tu hijo al nutricionista? bueno, sí, o sea, una de las cosas importantes es justamente la consulta nutricional, porque la alimentación es vital en la mejoría y en la recuperación del niño, y eso va a ser que pueda sociabilizar más, que pueda hacer su vida normal, sus tareas, su colegio, todas las actividades que un niño hace, también el poder divertirse, el poder pasear, el poder compartir otras cosas que hacen los niños en ese lapso de tiempo, pues, y que hace una persona adulta. Entonces, todo o sea, aparte de lo que es las terapias, es de vital importancia la nutrición. Una nutricionista no solamente te hace un plan personalizado de acuerdo a las características de cada quien, sino que también te lleva la suplementación. Y la suplementación, debemos de recordar omega 3, magnesio, zinc, la vitamina D juega un papel importante, y el 90% de la absorción de vitamina D la obtenemos cuando damos un paseo bajo el sol, 10-15 minutos, ¿ok? Y eso te permite una mejor absorción del calcio. Debemos recordar que hay estudios que hablan que los autistas tienen huesos delgados por el tema de que como no hay un aporte de leche y derivados de leche de vaca, Ujú. también hay opciones, y entonces ahí es donde una nutricionista te da tips, te da herramientas, te da ideas de cómo puedes hacerlo mejor y cómo puedes hacerlo diferente y cómo tu hijo se puede nutrir de una forma adecuada. Exacto, fíjense la importancia de la nutrición es esencial. No solamente trabajamos y vemos lo que está externamente, sino también manejar qué pasa internamente en este individuo con autismo y de qué manera hay alimentos que le aportan y hay otros que debemos suplementarlo o buscar de una u otra manera cambiar el contexto de la alimentación que sea beneficiosa. Recuerda que si tú eres la persona que estás acompañándolo, tienes que dar el ejemplo definitivamente en cuanto a la alimentación. Ahora, Isabel, ¿en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir? Y si pudieses escribirnos allí en los comentarios para que la gente quede con el contacto. Bueno, yo en las redes sociales ya lo voy a escribir, soy Isa, tu Nutri. Por allí me pueden encontrar y me pueden contactar. Una de las cositas que les quería regalar, que ya se me estaba pasando, pero que es vital y la utilizo muchísimo para todos, es el uso de los probióticos. Los probióticos juegan un papel importante a la hora de eliminar lo que es el intestino permeable, desinflamar y curar ese intestino, ya que vamos a tener bacterias aliadas que van a permitir una mejor absorción y van a contrarrestar la disbiosis intestinal que observamos en los pacientes que han consumido sustancias que no, o alimentos que no debieron de haber consumido. Otra de las cositas que ya se me estaba pasando por alto y que es vital son el tema de los metales. Los pescados que yo recomiendo para los pacientes con autistas son pescados que sean pequeños, menos de 1 kilo, porque son de corta vida y tienen menos probabilidades de contaminarse en el mar con mercurio u otros elementos, que entonces estos metales también son condicionantes en la alimentación. Entonces siempre pescados pequeños. Ok,
Fíjense la importancia y todos los detalles que tiene la nutrición en una persona con autismo. Definitivamente, la nutrición es un aspecto esencial y básico para tener una adquisición y una programación de una integración social adecuadamente. No frenes el hecho de que debemos que dar una alimentación saludable a que no podemos integrarlo. Podemos integrarlo siempre y cuando consumamos también a nivel ambiental cosas que sean de aporte para él. Aquellas cosas que pueden solapar un momento, ya sea un dulce, son cosas que lo afectan y por tanto no hay una evolución positiva. Por tanto, te invito también que sigas a Isa Nutri, ¿cierto? A Isa Nutri, para que Isa, nos tú no. Isa tu Nutri, en donde ella te va a dar herramientas también valiosísimas en cuanto a la materia de la nutrición en el trastorno del espectro autista. Y recuerda lo importante de que es regular y darnos cuenta de que tenemos que tener la alimentación como un aspecto vital en la vida de este individuo. En el caso mío que están preguntando cuál es el Instagram de ella es, tú lo copiaste, ¿cierto? Sí, déjame volverlo a copiar por si acaso no lo vio alguno de los seguidores. Sí, porque aquí Entonces, bueno, hay una señora que está preguntando. Bueno, gente bonita, yo muy agradecida de la asistencia en el día de hoy. Bueno, una invitada, se los dije, de categoría, Isabel gracias. García, una venezolana maravillosa, de una tierra hermosísima, eh, la cual soy parte y nací en ella. Y bueno, vamos a tener muchísimos más encuentros con Isabel, que tiene tanto aporte para el aspecto de la nutrición y sobre todo, gente, aprendan que la alimentación es el eje principal en la vida y en el desenvolvimiento de cualquier persona en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo, Isabel, por darnos un apoyo tan importante y bueno, que tengan un feliz domingo y nos vemos para el próximo domingo de Live con María José. Muchísimas gracias. Gracias, Chao. chao.